Bienvenidos a este nuevo video. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlos en este video, donde vamos a estar trabajando con la ley de senos para calcular un ángulo faltante. Vamos a comenzar con este ejemplo y trabajo con este ejemplo porque es importante considerar lo que vamos a trabajar ahorita cuando trabajemos con la ley de senos para calcular un ángulo. Bueno, le voy a llamar ángulo A. Este es el ángulo que yo quiero calcular. Y ustedes me dirán, aquí tienes 30 grados y en este otro ángulo tienes 20 grados. Le voy a llamar B mayúscula a este ángulo y este ya lo tenía puesto que era C mayúscula. Recordemos, los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados, que es justamente lo que tengo aquí. El ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados. Entonces, si ustedes observan y trabajamos simplemente sumas y restas, me va a quedar que el ángulo B, que es 20 grados, más el ángulo C, que son 30 grados, esto es igual a 180 grados. Por lo tanto, el ángulo A sería 180 grados menos 50 grados. Y esto me da un total de 130 grados para el ángulo A. Este vale 130. La mejor forma de realizar el cálculo para el ángulo A es con esta. La suma de los ángulos internos de un triángulo suma 180 grados y así hacemos el despeje. Sin embargo, es importante también aprender a usar la ley de senos para calcular el ángulo de un triángulo como este y hacer la consideración que vamos a realizar ahorita. Bien, vamos a trabajar con este lado de la igualdad. ¿Por qué razón? Porque A es el ángulo que yo quiero conocer. Este es el ángulo que yo quiero conocer. Por lo tanto, me va a quedar a la distancia y, ojo, no he puesto la nomenclatura A o el nombre a los lados. Si este es A mayúscula, este va a ser A minúscula. Si este lado es B mayúscula, el que está enfrente es B. Si este es C mayúscula, el que está enfrente u opuesto va a ser C. Ahora sí, ya puedo comenzar a aplicar la ley de senos. A minúscula vale 122.5. Entre el seno del ángulo A, que ese es el ángulo que no conozco. Ya está. Y vamos a ver, esto es igual a B. Voy a colocar B porque no tiene número B, no tengo el valor de B. Entre seno de B, que sí se tengo 20 grados. Y si bien es una igualdad, observen, me queda una ecuación con dos incógnitas, la incógnita del ángulo A y la incógnita del lado B. No lo voy a poder resolver. De ahí que no me sirve este, no lo tomo en cuenta. Vamos a probar con C. El lado C vale 80, entonces voy a poner 80. El ángulo C vale 30 grados. Y entonces sí, ya puedo ver que me queda una ecuación con una incógnita. Sí puedo resolver este problema. Vamos a comenzar a despejar. Voy a hacerlo en pasos para que no haya duda de cómo se puede llevar a cabo. Si este denominador está dividiendo a todo, va a pasar multiplicando a todo lo de este lado. Y si este denominador está dividiendo a todo, va a pasar multiplicando a todo lo de este lado. De tal forma que me va a quedar como seno de 30 grados que multiplica, lo voy a acomodar mejor, ¿saben por qué? Porque aquí tengo una distancia, entonces la forma de acomodarlo sí es importante para no equivocarnos. Me va a quedar 122.5,
que multiplica a seno de 30 grados igual a 80 por el seno del ángulo A, que es la incógnita. Observen ahora, este 80 está multiplicando a todo, va a pasar dividiendo a todo lo de este lado. Y de una vez lo voy a invertir. Entonces me va a quedar que seno de A va a ser igual 122.5 por el seno de 30 grados entre 80. ¿Ok? Ese es el despeje correcto. Vamos a resolver ahora sí este valor. Vamos a ver cuánto queda. Voy a la calculadora y voy a colocar en el numerador 122.5 por el seno de 30 grados. Todo ese resultado entre 80. El resultado que me da, y lo voy a truncar en 4, me queda en 4 decimales, 0.7656. Ahí, con esos 4 decimales voy a trabajar. De tal forma que recuerden, para poder despejar un ángulo, necesito aplicar esto, bueno, que está multiplicando, pasa dividiendo, sube y me queda seno a la menos 1. Entonces, el ángulo A va a ser igual a seno, el inverso del seno, seno a la menos 1, de 0.7656. ¿Ok? Y vamos a colocar entonces el valor de este ángulo. Vamos a hacerlo en la calculadora. Recuerden que en su calculadora tienen que poner segunda función y la tecla seno para que haga el inverso, seno inverso. Entonces, Shift, la tecla seno, y voy a colocar 0.7556. Aquí yo me equivoqué a la hora de anotar. 56. 75, 56. Esto me da como resultado que el ángulo es 49.08. 49.08 grados. Y ustedes dirán, ¿qué ocurre si habíamos calculado que el ángulo A es igual a 130 grados? Con la ley de senos me da 49.08. Nada parecido. Lo que ocurre es que con estas condiciones hay otro triángulo que cumple esto. Cuando esto ocurre, yo puedo verificar, no cumple. 49.08 no es el resultado. Entonces, tendría que calcular esta otra consideración que les decía. ¿En qué consiste la consideración? Tendría que restar a 180 este resultado, 49.08 grados. Y si ustedes se fijan, si yo resto a 180 menos 49.08, me da como resultado 130.92. Me da como resultado 130.92 grados. Se parece más, ¿no? Vamos a revisar si en alguno de los cálculos no me comí decimales. Vamos a revisarlo. Ok, vamos a revisar si en alguno de los cálculos, repito, no me comí algún decimal, que eso puede llegar a suceder. Voy a revisar 122.5 por el seno de 30 grados, ok, entre 80. Bien, voy a calcular el inverso, bueno, el seno inverso de el ángulo. Y sí, fíjense, aquí tengo yo un error de... Voy a trabajar con todos los decimales para ajustarlo mejor. 56.25.
0.765625 son los 6 decimales. Entonces esto va a modificar un poco los cálculos. Y el ángulo A me queda 49.96. Este sería el ángulo A. Para ser más precisos, voy a revisar acá. Entonces el ángulo A va a cambiar. Y ahora sí, la resta es más precisa, 130.04. Ok. Entonces, recapitulemos un poco qué es lo que sucede con la ley de senos a la hora de calcular un ángulo. Efectivamente, lo que tengo que hacer es aplicar la ley de senos y lo primero es colocar nombres a los ángulos y nombres a los lados. Recordemos que cuando pongo A mayúscula en el ángulo, el cateto o el lado que está enfrente, no es un cateto, el lado que está enfrente se va a denominar lado A o lado B o lado C, va a estar en función del ángulo que esté enfrente del lado. Ya que hice eso, entonces verifico qué igualdad es la que voy a usar y empiezo a llenar los faltantes, digamos las incógnitas, las vuelvo números y me tiene que quedar una ecuación con una incógnita para que la pueda resolver. Hago mi despeje correcto y calculo un ángulo. Y reviso si este ángulo cumple la condición, podrá ser o no podrá ser. ¿Qué es lo que sucede? Que hay dos ángulos o dos posibilidades que cumplen esto. Miren, vamos a hacerlo. Cuando yo calculo el seno de 49.96 grados, esto me da, lo voy a hacer en la calculadora, seno de 49.96. Fíjense lo que me va a dar como resultado. 0.7656. Lo estoy redondeando. Y si calculo seno de 130 grados, también cumple 0.7660. ¿Ok? Entonces, como pueden ustedes ver, un ángulo, este ángulo cumple lo que calculamos acá y este ángulo también cumple lo que calculamos de este lado. Es por ello que siempre debemos de tener en cuenta cuando calculamos con ley de senos un ángulo, este tipo de situaciones. No siempre ocurren, pero pueden ocurrir. Bueno, espero que este video haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Hasta luego.